Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 3 y a nosotros nos tocó exponer al presidente Lázaro Cárdenas. Este estuvo en la presidencia de 1934 a 1940. A continuación, nuestra compañera Cecilia Rojas les presentará un poco acerca de la vida del presidente Lázaro Cárdenas. Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. El día de hoy les vamos a hablar acerca de un personaje que se caracterizó por poner en su lema México para los mexicanos. Se trata de Lázaro Cárdenas del Río. Lázaro Cárdenas del Río nació en el año de 1895 en Jiquilpan, Michoacán, cuyos padres fueron don Damaso Cárdenas y doña Felicitas del Río. Para Lázaro Cárdenas del Río, la escuela no era algo en lo que él era bueno, en donde para el año de 1908 Lázaro Cárdenas del Río decidió dejar la escuela para que pudiera apoyar a su padre, quien se dedicaba a la actividad comercial. Al año siguiente, Lázaro Cárdenas del Río se dedicó en meritorio en rentas, por lo que se ganó un apodo debido a sus compañeros. Ellos lo apodaron el Mudo. Para el año de 1911 fallece don Damaso Cárdenas, quien dejó a su familia y a Lázaro Cárdenas en una crisis económica considerable, en donde Lázaro Cárdenas del Río, a la edad de 15 años, se convirtió en el jefe de familia para solventar y apoyar a su familia en esa etapa donde don Damaso Cárdenas falleció. Para el año de 1913, la revolución llegó a Jiquilpan, Michoacán, en donde doña Felicitas del Río decidió enviar a Lázaro Cárdenas del Río a refugiarse, pero Lázaro Cárdenas decidió unirse a los rebeldes quien peleaban con Victoriano Huerta. Para el año de 1928, Lázaro Cárdenas llegó a la gobernatura en Michoacán. Ahí impulsó el plan de la reforma agraria y en 4 años Lázaro Cárdenas del Río logró repartir más tierras que cualquier otro gobernador que haya estado en ese tiempo, por lo que el pueblo lo quería y lo apreciaba mucho, ya que él fue un presidente y un gobernador muy bueno, quien decidió apoyarlos en todo momento. Para el año de 1930, Lázaro Cárdenas del Río llegó a ser presidente del Partido Nacional Revolucionario, PNR, que en ese partido fue el antecesor del partido PRI. Para el año de 1911, Lázaro Cárdenas del Río fallece en la Ciudad de México. Cabe mencionar que la residencia de Los Pinos recibió ese nombre gracias a una huerta en Michoacán, donde Lázaro Cárdenas conoció a su esposa. Lázaro Cárdenas del Río fue el primero en habitar esa residencia de Los Pinos. Con todo esto podemos darnos cuenta de una pequeña parte de la que fue Lázaro Cárdenas del Río. Como lo menciona mi compañera Cecilia, él llegó al poder en 1934 con el lema de México es para todos los mexicanos. Él fue un gran defensor de una política modernizadora y democrática. Fomentó la educación en todos los niveles. Él practicó con la educación laica, fue el precursor. Esta tenía que ser gratuita y obligatoria. Renovó toda la administración pública que estaba en esos momentos y llevó a la práctica la reforma agraria. Más adelante puso en práctica la política de nacionalizaciones, lo que esta política tiene gran impacto con el petróleo, ya que se enfrentó a Estados Unidos y tuvo que buscar otros compradores. Entre estos compradores fue Alemania. También se ocupó de proteger drásticamente a la población indígena, ya que practicó el latifundiismo. Más adelante mi compañero Lázaro y mi compañera Yareli les van a hablar más acerca de cómo fue que él llegó a estas prácticas y la importancia que tuvo esto para México. Área de ejidal, esta implementaba más, se dedicaba más a que sean los representantes de aquellos beneficiarios de las hectáreas, lo cual también hacían los trámites. Lo hicieron para que el país se levantara después de la revolución y la guerra cristera. Lázaro Cárdenas
Fundó el Banco Nacional de Crédito Ejidal. También en las finanzas públicas, Cárdenas aprovechó la recuperación económica para aumentar las importaciones, los impuestos a las exportaciones. Después, el pago de la deuda externa. Gracias a la institución nacional, el gobierno cardenista pudo mantener el rompimiento del Comité Internacional de Banqueros, lo cual cabe mencionar que terminaron de pleitos con Estados Unidos. En 1938, el boicot internacional contra la exportación petrolera provocó una devaluación del peso, lo cual el peso estaba a 3.60 y el dólar estaba a 4.95. Se creó una amplia red de instituciones de crédito divididas en tres grupos, lo cual era el banco que financiaba la agricultura, el Banco Nacional de Crédito Ejidal y el Banco Nacional Agrícola. Instituciones encargadas para financiar la industria fue el Banco Nacional Hipotecario Urbano y Obras Públicas, el Banco Nacional de Comercio Exterior y la campaña de exportación e importación. Gracias. Continuando con la exportación petrolera, en 1932 las exportaciones fueron de 9.6 millones de dólares. Después la cifra ascendió a 208 millones de dólares en 1935. En 1937 aún ascendió a 247 millones de dólares. Después, en 1940, tuvo un descenso de 177 millones de dólares. Esto no significó que el petróleo se estuviera agotando, sino lo cual, del 100% que se iba a exportar, el 10% solamente se exportó y el 90% se quedó para consumo interno. En la reforma agraria se llevó a cabo en el norte. Fue planeada por Emiliano Zapata, pero implementada por Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas repartió 18 millones de hectáreas a las comunidades y ejidos. Lo hizo para la formación de pequeñas unidades productivas que tengan capacidad de autosuficiencia alimentaria. La comisaría de Ejidal implementaba más, se dedicaba más a que sean los representantes de aquellos beneficiarios de las hectáreas, lo cual también hacían los trámites. Lo hicieron para que el país se levantara después de la Revolución y la Guerra Cristera. Lázaro Cárdenas fundó el Banco Nacional de Crédito Ejidal. También en las finanzas públicas, Cárdenas aprovechó la recuperación económica para aumentar las importaciones, los impuestos a las exportaciones. Después, el pago de la deuda. Aspecto económico. La política en materia de economía fue implementada por el régimen cardenalista. Es conocida como el nacionalismo económico. De ello derivó el interés privado o el interés externo, lo cual su propósito fue conservar los dichos productos y transformar la economía nacional en una economía suficiente y que generara grandes beneficios, lo cual su propósito era consumir lo nacional y dejar a un lado lo de otros países. O sea, llevar como a un alto la economía nacional. Consumir lo de México, pues. Por otro lado, la nacionalización de los ferrocarriles dentro de la política que el gobierno de Lázaro desplegó fue impulsar el desarrollo capitalista del país, lo cual es la apropiación de los bienes en compañías petroleras. De esto derivó y de esto beneficiaba la minería en manos del capital norteamericano, agravaban la agricultura, la pesca, la ganadería y la industria. Por otro lado, la expropiación petrolera. Cárdenas decretó la expropiación petrolera el 18 de marzo de 1938, lo que hoy conocemos como Pemex en la actualidad. Ya que lo que produjo dentro de la expropiación de petróleo fue que en vez de exportar el petróleo a otros países, el país, como bien lo dice México, el 90%, bueno, nosotros los mexicanos nos quedamos con el 90% para consumir nosotros, o sea, en nosotros interno, lo cual no lo exportábamos, lo cual esto decayó la economía y no lo ayudó tanto.